Muy buenos días para todos. Muchas bendiciones para los que están aquí presentes y para los que nos siguen en las redes sociales. Es una buena oportunidad que nos da el Señor en esta mañana de adorarle, alabarle y reconocer ese inmenso amor que ha tenido para con nosotros y cómo ha sobreabundado su perdón para con cada uno de nosotros. Y continuamos con los estudios de las parábolas. Y esta parábola que vamos a ver es una parábola breve, sencilla, pero que gira alrededor de la comida. Y cuando hay comida, la cosa a veces se pone muy buena, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno lo invitan a comer. Cuando uno lo invitan a comer, en nuestra cultura, a veces para muestra de aprecio o para compartir algo especial que ha sucedido en la vida de alguien, entonces hay una invitación. Y a veces nosotros, nuestra cultura colombiana, a veces no tenemos muchos protocolos para una invitación. Si no, te invito a la casa y ve a comer, y uno llega y se presenta. Entonces a veces ni pregunta a qué hora puede llegar, ni qué puedo llevar, ni nada, sino que se presenta. Pero dentro de la cultura oriental, dentro de la cultura en que se da esta historia, habían ciertos protocolos, podríamos decir, de cortesía. Había ciertas cosas que había que tener en cuenta cuando se invitaba a alguien. Y es la historia de dos deudores que uno debía más o menos unos 500 denarios y otro debía 50. Por decir algo así, uno debía 30 millones y otro debía 3. Algo así, debía 30 y otro 3. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 7 y vamos a iniciar leyendo los versículos 41 y 42. San Lucas siete, 41 y 42. Voy a comenzar leyéndolo aquí en esta versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Versículos 41 y 42. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Eso está en la casa de un señor que se llama Simón. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos amará más? Y en esta versión dice, ¿quién crees que lo amó más? Esa pregunta va dirigida a Simón. ¿Quién crees que lo amó más? ¿Al que se le perdonaron los 500 denarios o al de los 50? Vamos a ver la respuesta y vamos a ver el entorno de esta historia. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y gracias por la manera maravillosa de enseñar. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas interesantes que yo siempre he visto en la vida de nuestro Señor Jesucristo era la manera de cómo Él aprovechaba las situaciones para enseñar, para dar lecciones. O sea, era algo
natural en él, que en cualquier ocasión, y como también además de ser hombre era Dios, podía conocer las intenciones de los corazones de las personas. Entonces, esta parábola breve y sencilla, de que en algunas versiones de la Biblia se llama los dos deudores, y sencilla pero práctica para nosotros. Ahora, la ocasión es lo que es interesante para entender la historia. Las escenas de la Biblia o las enseñanzas de Jesucristo hay que entenderlas dentro del contexto en que se dieron. Podríamos decir que esta es una parábola actual, porque contrasta la realidad de Simón y la realidad de una mujer que llega allí. O sea, y revela lo que hay en el corazón de cada uno. Ambos necesitan perdón, pero hay un perdón para todos de igual manera, pero la reacción de los que son perdonados es diferente frente a ese perdón otorgado. Encontramos en la historia, si ustedes miran desde el versículo 36 al 50, van a ver el contexto de la historia. Y vamos a leer el contexto de la historia porque si leemos los dos versículos sin tener en cuenta qué fue lo que sucedió, no vamos a entender mucho. Entonces, Jesús es invitado a una casa, al hogar de Simón el fariseo, pariente, primo, hermano, tío de aquel que iba allá al templo a orar y a darse golpes de pecho, de ese movimiento religioso que le gustaba hacer las cosas para ser visto por los hombres y que eran muy apegados a la justicia por la ley, y que el hombre podía ser justificado pero guardar la ley, y le agregaban muchas cosas más. Entonces dice el versículo 36 en la Reina Valera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, o sea el anfitrión, dijo para sí: refiriéndose a Jesucristo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces miren el contexto de la historia. Y para entender un poquito de la historia, quiero referirme al comentario de un señor llamado Roberto McKelkey, en una serie de libros que él tiene titulado Estudios en las parábolas del Señor, y el subtítulo es Explícanos. Y él narra lo siguiente de la costumbre de esa época. Dice que cuando había una cena especial en las casas del anfitrión, también se abría un vestíbulo que era abierto para extraños o pobres que tenían la libertad de entrar y observar a los comensales. Me parece cruel. Me parece cruel esa costumbre, o sea, pero estaban los comensales y había un vestíbulo que era para los observadores pobres y extraños. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia donde que alguien decía que esperaban que aún las migajas cayeran de la mesa? Entonces era tremenda la situación, y las mesas se ubicaban en forma de B corta, y la gente no se sentaba como nosotros, sino que se reclinaban, y el anfitrión estaba ya en toda la punta de la B. Entonces él ahí podía ver a todas las personas, y las personas se apoyaban en unos reclinatorios sobre la mesa y dejaban los pies extendidos en medio de esa B que se formaba allí. Los invitados, antes de llegar, tenían que pasar por un proceso de los protocolos que les había dictado la alcaldía de Jerusalén, y era el lavado de los pies. O sea, tenían que llegar a la puerta, quitársela, y estaba con el patrocinio allá de Gloria y sus sandalias, se quitaba las sandalias, y ahí había uno de los sirvientes. Eso tenía que tenerlo el anfitrión ya bien preparado, tenía que tener las tazas de agua allí y la toalla y los sirvientes, para que cuando la persona entrara, inmediatamente le lavaran los pies a la persona. Pero no solamente eso, sino que el anfitrión a esa persona invitada se venía y le daba un beso de bienvenida. O sea, que eres aceptado, eres bienvenido, te doy la preferencia aquí, y le untaba un aceite en la cabeza, un ungüento le ponía en la cabeza. O sea, era una muestra de cortesía, una muestra de amabilidad que debía ser el anfitrión. Parece ser que este anfitrión, Simón, estaba más enfocado en juzgar al Señor Jesucristo si era un profeta o no era profeta, porque él invita a que comience con él, pero no estaba preocupado por todas las cosas que tenía que hacer para darle la bienvenida a este personaje tan importante. Entonces, según el autor de este libro, nos dice que no se presentó ninguna de las cortesías que se le debían a un invitado de honor. Entonces, el Señor le tocó ir a buscar el puesto él solo, o sea, acomodarse allá donde él vio que había un espacio, y ahí se acomodó, y allá estaba. Yo me imagino, yo me pongo a pensar por un momento mientras leía la historia una vez y otra vez, ¿qué hubiera hecho yo si supiera que el que va a llegar a mi casa es Jesucristo, es Dios? O sea, cuando ustedes tienen un invitado especial, o sea, y saben la clase de invitado que es, por ejemplo, si Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, usted lo invitara a comer y le aceptara la invitación, o sea, el honor, o sea, ¿cómo estaría su corazón? O sea, usted estaría
enfocado en tener en su casa al Rey de Israel, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces, pero este hombre, miren, su actitud muestra realmente lo que había en su corazón. Él no estaba interesado en si era Dios, si era realmente Jesucristo, si perdonaba pecados o no. Él estaba allí con una intención, como muchas veces los fariseos, la de probar, o para mostrar a la gente, mostrarle a la gente, o sea, miren la influencia que yo tengo, o sea, porque eso le da cierta importancia al fariseo, a Simón. Este personaje es contrastado porque aparece una mujer, o sea, ese es el día en que se rompen todos los protocolos, porque entra una mujer, lo cual tampoco le era permitido a una mujer entrar a una cena de esas porque era exclusivamente para hombres. Pero además de eso, tampoco una mujer podía interrumpir así y soltarse el cabello. Eso no era digno. Entonces esta mujer rompe todos esos esquemas que había en esa cultura con el fin de expresar su amor al Señor Jesucristo. Y esa mujer trae un frasco de alabastro con perfume. Entonces, no solamente viene con un frasco de alabastro, sino que viene con un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón que se expresa en llanto, derramando su amor a su Salvador y su Señor. O sea, para ella no importa en ese momento los protocolos que tenían allí para que una mujer pudiera participar. Ella rompe con todos esos esquemas. Ella se olvida de que Simón está sentado allá en la esquina, se olvida de los invitados. Para ella lo más importante es Jesucristo. Entonces, a partir de esa escena en la cual esta mujer irrumpe, Jesús empieza a hablar de una parábola, y es la parábola de los dos deudores. El uno que debía. Recuerden que en las parábolas por lo general siempre hay un contraste. Una mujer, y aquí en este caso, una mujer y un hombre. O sea, pónganse ustedes a pensar, ¿a quién sería que se estaba refiriendo el de los 500 denarios? ¿Y a quién el de los 50? O sea, estaba contrastando directamente a Simón, que consideraba que ellos eran justos y que de pronto no necesitaban el perdón. Entonces, si necesitaban perdón, bueno, gracias por el perdón de los 50 que me hacen. Pero esta mujer estaba agradecida porque se le había perdonado mucho. Viene y por eso este hombre empieza a cavilar entre sí. ¿Cómo es posible que este hombre, este hombre Jesús, no se dé cuenta qué clase de mujer, porque ya la tenía estigmatizada, y además de eso, con el acto que acaba de hacer, o sea, todavía más? O sea, esta mujer es una mujer pecadora. Si tú eres profeta, tú hubieses entendido de que esa mujer no se le recibe ese tipo de cortesías. Pero esta mujer está haciendo lo que no hizo, porque Jesús mismo lo explica. Jesús mismo le dice a Simón: mira, Simón, yo tengo que decirte una cosa. Y él le dijo: sí, dime, maestro. Entonces le dice, le da la parábola y le dice Jesús: ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y rectamente has respondido, has juzgado. Yo creo que la mujer hizo más de lo que era una costumbre en ese tiempo que podía haber hecho Simón al Señor. Exactamente. Mucho más, porque
se postró a adorar al Señor. Gracias, Arnaldo. Hizo más de lo que estaba establecido en los cánones. Establecido como costumbre. Como costumbre, exactamente. Tomar. Amó, mostró su amor, mostró cosas que no había hecho este fariseo. Y esta mujer nos muestra la disposición que había en su corazón, o sea, lo agradecida que estaba. Mire que no dice qué clase de pecado había cometido. La historia no entra en esos detalles, qué clase de pecados había cometido. Pero ¿saben qué pensaba yo también? Que a veces hay muchas personas, como Simón, están en lo cierto y saben que al que se le perdona más, ama más, pero solamente lo hacen de una forma teórica. Por ejemplo, él pudo interpretar la pregunta, le respondió bien a la pregunta que hizo el Señor Jesucristo. O sea, pregunta correcta, respuesta correcta. Pero eso no quiere decir que es la práctica real que el fariseo tenía en su vida. Entonces, este hombre quería probar si realmente era un profeta. Estaba haciendo el papel de juez. Estaba juzgando, o sea, esta mujer es una pecadora por esto, por aquello, es una pecadora. Al decir que es una pecadora, inmediatamente él se convierte en un justo. Yo soy el juez, esta mujer es una pecadora y yo me estoy auto justificando. Yo soy justo. Exactamente. Entonces, ella es moralmente impura, yo soy puro. Simón estaba muy equivocado, porque estaba juzgando y estaba discerniendo bajo los criterios y los cánones que él tenía, y no bajo delante de quién estaba, el que discierne los pensamientos más profundos del corazón. Noten que la historia dice que este Simón pensaba dentro de sí. No fue que él dijo, esta mujer es una pecadora, sino que eso lo estaba pensando él mientras estaba allá, estaba cavilando y estaba pensando, si este hombre supiera, quién es esta mujer, o sea, no le aceptaría esa cortesía. Y entonces viene Jesús y le hace porque Jesús conoce los pensamientos del corazón. Exactamente. Conoce lo más profundo del ser. Cristo conocía el corazón de la mujer. Cristo conocía a Simón también profundamente. Y nos conoce también a nosotros. A veces, ¿cuántos de nosotros también de pronto no lo expresamos frente a una situación de algo, pero juzgamos en nuestra mente y en nuestro corazón? Juzgamos y establecemos sentencia. O sea, inmediatamente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón cogemos el martillo, juzgamos y decimos y declaramos pecadora. Caso cerrado. Merece la muerte. Entonces esta historia, la historia como tal, nos muestra de un hombre, Simón, que en su corazón había orgullo. En su corazón había una actitud de ser juez de los demás. Por eso la parábola de los dos deudores. O sea, pareciera como algo como, o sea, porque Jesús tiene que contar esa historia de dos acreedores, porque Jesús quiere llegar al punto de la realidad de lo que está pasando en el corazón de Simón y de la mujer. En el corazón de la mujer. Ahora, miren que dice que la historia no dice ni cómo contrajeron la deuda. No dice ni en base de qué fueron perdonados.
No dice, no, porque esta persona mostraron un buen estilo de una conducta buena, y entonces el acreedor dijo, no, mejor, yo los veo que son unas personas buenas y todo, te voy a perdonar. No, no dice, simplemente fue una decisión del que tenía esas dos personas como deudores. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría eso, verdad? Que tenemos una deuda con el banco y el banco dice, no, usted me debe 30 millones de pesos, ya no me debe nada, está en cero, pase allá por el certificado, el paisano. Sí, o sea, ¿en base a qué? O sea, pero la respuesta a eso, o sea, si alguien a usted le perdona 30 millones así por así, o sea, así, ¿usted cómo se va a mostrar hacia esa persona? Agradecida. Agradecida. Miren que en el pueblo de Israel había una práctica que se llamaba el jubileo. El jubileo era que cada 50 años las personas que llegaba ese momento, las personas quedaban libres de las deudas, o sea, las que se sometían al jubileo, las personas declaraban a esa persona libres de deuda, porque no quería Dios en su pueblo que hubiese esclavitud, de que el hermano estuviese subyugado por una deuda al otro, sino que llegaba ese tiempo que era un tiempo de borrón y cuenta nueva. De pronto algunos, ¡jubileo, jubileo! O sea, deseando, se metían en deuda unos 2 o 3 meses antes para que el jubileo. Pero miren, esta historia se resume en la pregunta que le hace Jesús a Simón. ¿Cuál de ellas le amará más? Y esas parábolas procuran también en que la persona pueda pensar y responder a la pregunta. No es una pregunta capciosa, es una pregunta que tiene una intención para que haya una respuesta, para ver si está captando la lección que quiere enseñarle el maestro. Simón, ¿cuál de ellos le amará más? ¿El de 500 o el de 50? Señor, yo creo que el que se le perdonó los 500. Qué tremenda realidad del Señor Jesucristo en esta escena. Y la aplicación que quiere hacer Jesucristo con esa parábola es, mira Simón, tú ves a esa mujer. Esa mujer es yo me imagino cómo se pondría Simón, colorado. O sea, cuando le dice a Jesús a él, ve a esa mujer. Esa mujer no hizo lo que tú deberías haber hecho. Deberían darme agua. Algunos comentaristas dicen que también era agua para beber, porque a veces las personas tenían que caminar buenas distancias y tenían que hidratarse. Entonces no era solamente para lavarse los pies, sino para hidratarse. Simón no cumplió, pero esta mujer humedeció los pies del Señor, mostrando ese grato corazón que había. Tampoco esta mujer empezó a besarlo, Simón no lo hizo. Ella empezó a besar los pies, empezó a enjugar la cabeza del invitado de honor con el aceite. O sea, para ella era algo muy valioso. Saben que ese nardo puro que en otra historia habla, era de un valor muy alto. O sea, lo que le dio ella a Jesucristo fue lo mejor. Y lo que Simón debía darle al maestro, que era lo mínimo, la cortesía, no se lo dio.
la pregunta que surge, el Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una mujer que amaba, que amó con toda la disposición de su corazón. O sea, a través de eso le estaba diciendo al Señor, mira, Señor, mi corazón rebosa de amor por ti. Esa es la mujer que debía, por ejemplo, 500 denarios, 30 millones de pesos. Le ha sido perdonada, por eso para ella ese perfume, derramarlo delante del Señor Jesucristo, no era gran cosa en comparación con lo mucho que había recibido del Señor. Simón el fariseo amó poco, no valoró al maestro. A veces en el corazón de las personas, a veces hay otras motivaciones, hay otros intereses, y no realmente mostrar el amor a Dios. Cuando yo entiendo el mensaje de esta parábola, cuando lo leo, pienso en el corazón de esta mujer. Así la llamen pecadora, así la rotule Simón como una pecadora, y sin interesarnos qué clase de pecado, porque podría decir uno en esta época, no, esa es una mujer de doble conducta. ¿Te acuerdas que alguien antes calificaba en el colegio del 1 al 5 la conducta? ¿Cómo era la conducta? Una vez me dio el profesor, cuento, yo no sé cómo calificarlo. Cuando me dijo así, yo dije, Dios mío. Y me dijo, califíquese usted. Pero peor todavía, o sea. Estaba entre la conciencia y la conciencia. Hermanos, o sea, nosotros delante de Dios somos como esa mujer, pecadores, que de pronto no pecamos como otros pecan, pero somos pecadores, pecamos. Aquí la cuestión no es si yo peco como fulano, o el pecado es grande o es pequeño, es que yo soy pecador. Pero sí encuentro también una realidad, que aquel que se le perdona mucho, en ese hay un corazón agradecido, tremendo, dispuesto a poder servir, dispuesto a poder compartir ese amor con Dios. Yo creo que esta mujer fue la fuente del perdón. Sí. Y también que su corazón, después de haber hecho este acto, su corazón rebosaba de gozo, porque esta mujer, su pecado, sintió que con todo lo que hizo, derramó todo. Así es. Ahora, esta parábola y su contexto presentan dos maneras de ver a veces el corazón humano. Y el corazón humano a veces es lento para aceptar eso. La primera tiene que ver en aceptar la realidad del pecado, de cuán pecadores somos. Cuando nos comparamos con los demás, podemos llegar a pensar que de pronto somos pecadores, pero no tanto. Isaías, el profeta, al compararse de pronto con la gente en ese tiempo, y él era un profeta, o sea, al compararse de pronto con otras personas, probablemente no era tan pecador. Pero cuando contempló la santidad de Dios, ay de mí, estoy muerto, vio la grandeza de su pecado, lo horroroso de su pecado. Y yo creo que esta mujer se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de cuán pecadora era. No porque la titulaban los diarios de allí, de ese pueblo, de esa región, sino por lo que realmente ella era, su corazón.
Pero por otro lado, Simón no veía el pecado, no se veía así tan malo, no veía tan horroroso su pecado. Pero la pregunta o la afirmación que hizo el profeta Jeremías, que dice acerca del corazón que engañoso es, nuestro corazón es malo y perverso, engañoso es nuestro corazón. Y es bueno que como esta mujer nos demos cuenta de que pueden ser emblanquecidos como la nieve. Esta mujer reconoció, por eso aceptó con esa realidad: tus pecados te son perdonados. O sea, quedas limpia, ve en paz. También una de las cosas importantes que veo en esta historia es un amor que redime, y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio que nosotros merecíamos. Nosotros teníamos una deuda por nuestra condición que merecía el castigo, y Él pagó esa deuda, cargó esa deuda en la cruz del Calvario. Mire que la Biblia dice que allí en la cruz del Calvario fueron clavados todos nuestros pecados, o sea, todo nuestro prontuario allí clavado. Anuló el acta del decreto que había en contra de nosotros. O sea, había una sentencia, había una pena de muerte para nosotros, y el Señor Jesucristo la cargó sobre nosotros y nos ha declarado justificados. Esta mujer fue a la fuente del que opera esa clase de milagros, el milagro del perdón. Y como nos decía Javier al comienzo durante la alabanza, un corazón que es perdonado también debe perdonar. Corazón perdonado debe perdonar también a otros. Esa es una de las características de la comunidad del pueblo de Dios. Ha recibido perdón por gracia y tiene la capacidad de perdonar a otros. Y me quedo también con la reflexión de que el Señor conoce nuestros corazones. Conocía el corazón de Simón, conocía el corazón de esta mujer. Este corazón de esta mujer que aparentemente a los ojos de la sociedad no tenía esperanza. Una mujer con esa conducta así no tenía razón de ser. Pero esta mujer encontró esperanza para el perdón de sus pecados en la persona de Jesucristo. El fariseo pensaba que ella es pecadora, pero yo no soy pecador. Nuestro propio corazón es revelado cuando miramos la palabra de Dios y vemos lo negro que es, lo malo que es nuestro corazón. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha otorgado el perdón. Quizás a algunos nos otorgó más perdón, a otros de pronto nacimos en un hogar cristiano y de pronto decimos, bueno, no tenemos tanto de qué arrepentirnos, pero al fin y al cabo hemos pecado también y necesitamos el perdón y la justificación de Dios. Que no lleguemos a pensar que nuestro corazón no, porque es que fulano no va a la iglesia, fulano no lee la Biblia, fulano y lo juzgamos, ese sí es un pecador, ay, ese vecino mío, ay, Dios mío, no sé. O sea, ahí empezamos a matar. Y no solamente a veces lo pensamos, sino que lo compartimos con otra persona. Ese vecino se hace
creo que en la quinta paila. Sí, de la quinta va pasando a la sexta paila ya en el infierno. O sea, lo vamos condenando, lo vamos condenando. Cuando son personas también objetos del amor de Dios. La maravillosa gracia del Señor, que nos perdona cuando acudimos a Él. Él no mira nuestro prontuario, no mira nuestro pasado. Él no nos pone a califícate tú. Él decide perdonar. Perdonó a estos dos. La historia es que Dios perdonó al que peca mucho y al que aparentemente no peca mucho. Hay perdón absoluto. Lo interesante y lo importante es la respuesta hacia ese perdón. O simplemente decimos, no, perdonado, que yo estoy perdonado y listo. Que ojalá en nuestras vidas el perdón de Dios se muestre en el día a día, en amar más al Señor, adorar más al Señor, el amar a los hermanos, porque es que el amor a Dios se expresa también. El que dice que ama a Dios debe amar también a su hermano. O sea, porque si no hay un cortocircuito. No, yo amo a Dios. Uy, Dios mío, yo lo amo. Pero al que tiene al lado lo odia, lo aborrece. Entonces, la relación es, amo a Dios, pero debo procurar amar a los que están. Y eso es lo que enseñó Jesucristo en el Padre Nuestro, perdonar a los demás, como también nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Una historia sencilla, pero con un trasfondo muy interesante. Así que espero invitaciones para la cena. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ese inmenso amor que tú expresas a través de esta historia. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu perdón siempre está disponible para nosotros. No importa, Señor, cuántos pecados hayamos cometido. Si nosotros venimos a ti, como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un día, Señor, se nos proclamó esta buena noticia. Se nos anunció que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y nosotros, Señor, un día te invitamos a nuestra vida y desde ese día nosotros hemos afirmado que tú has perdonado todos nuestros pecados. Pero ayúdanos a mantenernos, Señor, con un corazón agradecido. Un corazón que rebosa de amor hacia ti en las diferentes áreas de la vida, en el trato hacia los semejantes, en mi amor y preocupación por tu reino. Señor, hay tantas áreas en las cuales podemos amarte más. Perdónanos, Señor, porque como Simón también podemos estar ocupados y pensando en nuestras propias agendas y despreocuparnos de hacer lo que es correcto contigo, Señor. Este Simón no tomó en cuenta lo que debía hacerse con el invitado Jesucristo.
Pero esta mujer, Señor, rebosó de amor, sus lágrimas, ese frasco de alabastro. Señor, le expresó a Jesucristo lo que Simón debía y no hizo. Danos un corazón como el de esta mujer. Un corazón que se desborda en amarte y en servirte. Y ayúdanos, Señor, a sacar de nuestra vida el corazón de fariseo. El corazón que solamente hace las cosas para mostrar su orgullo y para ser visto por las demás personas. Gracias, muchas gracias por perdonarnos y por limpiarnos de todas las causas. Llévanos en paz a nuestros hogares con la confianza y la convicción de ser aceptados delante de ti con el perdón absoluto que nos has dado a través de Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a tener un corazón rebosante de amor.